El pasaje de hoy es Salmo 30, versículos 1 al 12. Leamos juntos. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Hoy vamos a compartir la palabra que Dios nos da bajo el título Cosas que malinterpretamos. Hay una historia transmitida como una fábula de Esopo titulada La zorra y la sombra. Una zorra caminaba por el camino cuando salía el sol por la mañana. Cuando el sol brillaba oblicuamente sobre su cabeza, una sombra muy larga y enorme se proyectaba detrás de la zorra. Esta sombra era mucho más grande y larga que el tamaño original de la zorra. La zorra se sorprendió al ver su sombra y pensó, ¿era yo un animal tan grande y poderoso? Pensó, ya no tengo miedo de los leones, seré el verdadero rey de este bosque. La zorra creía firmemente que la sombra alargada que veía era su verdadera apariencia, así que comenzó a merodear por el bosque con arrogancia. Poco después, la zorra se encontró con un león. ¿Qué pasó? La zorra, que pensaba que era más fuerte que el león, atacó al león. Por supuesto, fue una pelea desigual. Es una historia que enseña una lección sobre lo que sucede cuando se piensa de manera diferente a la realidad, es decir, cuando no se comprende la realidad correctamente. La sombra se ha utilizado a menudo como material para la ilusión en la filosofía antigua. La sombra aparece en la alegoría de la caverna de Platón. La sombra, que no es la realidad sino una imagen, parece revelar bien la ilusión humana. Ilusión. El tema que vamos a considerar juntos a través de este pasaje hoy es precisamente esta ilusión. La gente se considera sabia, pero en realidad hay muchos casos en los que vive dentro de una ilusión. Por ejemplo, se dice que hombres y mujeres tienen ilusiones sobre su apariencia de esta manera. Primero, las mujeres tienden a sobreestimar sus defectos. ¿Es así o no? Las mujeres tienden a sobreestimar sus defectos. Por ejemplo, piensan, tengo demasiada grasa en los brazos, o tengo pantorrillas gruesas, aunque otros no lo noten. Se dice que incluso las mujeres que tienen una muy buena apariencia que sería envidiable para otros, siempre piensan en sus defectos, y no solo piensan en ellos tal como son, sino que también tienden a exagerarlos. Pero el mayor problema son los hombres. Los hombres son todo lo contrario. Los hombres sobreestiman sus fortalezas. Así que la mayoría de los hombres piensan, estoy bien como soy, no me quedo atrás en ninguna parte. Sus expresiones no son tan brillantes. La mayoría de ellos piensan que están por encima del promedio. En una palabra, es una ilusión. Y también tienen la ilusión de que esa persona me gusta, siente algo por mí, incluso ante una pequeña muestra de favor de una mujer. Todo esto puede considerarse una ilusión. De hecho, estas ilusiones tienen algo en común. Tanto las mujeres como los hombres tienen la ilusión de que están siendo observados. La ilusión fundamental comienza aquí. Por ejemplo, si hay un pequeño agujero en la ropa, o si hay algo pequeño pegado, la mayoría de las veces nadie lo nota y a nadie le importa. Pero a veces nos sentimos ansiosos por eso. La ilusión de que todo el mundo me está mirando. Necesitamos reflexionar sobre nuestras vidas para ver si estamos haciendo que el mundo en el que podríamos vivir cómodamente sea más difícil debido a esta ilusión. Dentro del pasaje de hoy, experimentaremos varias ilusiones.
La primera es una ilusión común en la juventud. Leamos juntos el versículo 6 de nuestro pasaje de hoy. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Amén. El salmista recuerda lo que había malinterpretado en el pasado. En su juventud, fue un momento muy próspero para el líder. Era una época llena de valentía para desafiar y confianza en que podía lograr cualquier cosa a la que se enfrentara. Entonces, el salmista reflexiona sobre su juventud, y recuerda que en sus días de prosperidad, pensó, nunca seré sacudido. En una palabra, estaba equivocado. A menudo, en los días de éxito, la gente piensa de esta manera. Piensan que lo que están haciendo siempre saldrá bien, y que nunca experimentarán dificultades. Escuché una historia sobre un artista famoso antes. Es la historia de Kim Guk-jin, un famoso comediante. Lo conocen todos bien. Como bien saben, su físico es muy pequeño, y su apariencia no es tan buena. Es el tipo de persona que encaja perfectamente para ser comediante. Pero cada vez que decía algo o hacía algo, la gente se reía mucho en ese entonces. No tenía mucho sentido. Por ejemplo, decía, ¿eh? ¿Lo recuerdan? Desde los niños de primaria hasta los adultos, todos lo imitaban. Así, disfrutó de la mayor popularidad en la década de 1990. Incluso se lanzó un pan con su nombre, llamado Pan de Guk-jin. Se dice que se vendieron alrededor de 600.000 panes al día, y que ganaba 100 millones de wones a la semana. 100 millones de wones en ese entonces. Probablemente nadie en ese momento pensó que caería en desgracia. Todos, incluso él mismo, probablemente pensaron que esa popularidad y prosperidad durarían para siempre. Pero de repente, cayó en una recesión. Los negocios fracasaban cada vez que comenzaba uno, y en ese momento, experimentó el dolor de que su familia se rompiera. Más tarde, en una entrevista, describió este periodo de recesión como una vida en una montaña rusa, diciendo que montó una montaña rusa cuesta abajo sin descansar ni un solo día durante 5 años. Era alguien que había disfrutado de la mayor época dorada, en la que una sola aparición de su rostro y una palabra de moda podrían haber salvado a una empresa en quiebra. En sus días de gloria, debió haber pensado que todo vale y que puedo hacer cualquier cosa. Pero llegó un período de recesión para él, y llegó un momento en el que nada funcionaba y no podía hacer nada. La primera ilusión. La gente piensa que la prosperidad continuará cuando son prósperos. Esto es claramente una ilusión. Como confesó ese famoso comediante, la vida es como una montaña rusa. Si hay una subida, también debe haber una bajada. Debemos tener cuidado con la ilusión de que la prosperidad que estamos disfrutando ahora durará para siempre, mientras vivimos nuestras vidas. Y dentro de esa ilusión, hay otra ilusión. Es la ilusión de que esta prosperidad la he logrado con mi propia habilidad. Leamos juntos el versículo 7. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Amén. Aquí podemos vislumbrar la ilusión del salmista en su juventud. Yo lo hice, yo lo logro. El líder pensaba así cuando era joven. La razón por la que era mi propia habilidad, y el salmista de joven pensaba, y estaba equivocado, que podía lograr tal prosperidad solo con su propia habilidad. Pero cuando mira hacia atrás, no es así. Se da cuenta de que hay alguien que lo estableció firmemente como una montaña, que hay alguien que lo estableció como una montaña con su gracia. Yo lo hice. Es mi habilidad. Pensó eso, pero no fue así en absoluto, y se da cuenta de esto solo después de que termina el tiempo de prosperidad. El líder simplemente descubre su propia apariencia, que no puede hacer nada, que no es nada, cuando Dios esconde su rostro. Nada de lo que pensó que había logrado, nada de eso habría sido posible sin Dios. Todo fue obra de Dios, estableciéndolo como una montaña con su gracia. Amados hermanos, la prosperidad no es eterna. Y esa prosperidad no se logra con nuestra propia fuerza. Si Dios simplemente esconde su rostro una vez, si Dios simplemente gira su cabeza una vez, esa confianza que había alcanzado el cielo, esa burbuja desaparecerá en un instante, y veremos nuestra propia apariencia miserable, que no puede hacer nada, que queda en el lugar de esa ilusión.
Pero aquí podemos encontrar otra ilusión. Es una ilusión muy grande y muy fundamental. Es la pregunta de, ¿fue el sufrimiento de este salmista una desgracia? Ese tiempo difícil que experimentó el salmista, ese tiempo en el que cayó sin cesar y experimentó la desesperación, ese tiempo en el que las lágrimas no se secaban, ¿fue realmente un tiempo de desgracia para este salmista? No. Pensamos que solo nos volvemos infelices cuando la prosperidad se detiene y llega el tiempo de la prueba. Incluso pensamos que hemos sido maldecidos. Pero no es así en absoluto. Es una ilusión. La verdadera maldición es vivir en una ilusión sin conocer a Dios. La verdadera maldición es vivir en la ilusión de que no necesitamos a Dios y que podemos vivir sin Dios, incluso si disfrutamos de una prosperidad que nadie envidia. Por el contrario, si conocemos a Dios y experimentamos a Dios a través de este tiempo de lágrimas y sufrimiento, entonces esto no es una maldición. Esta es una verdadera bendición. La mayor ilusión de una persona es pensar que una bendición sin Dios, una prosperidad sin Dios, es una bendición. Pero esto no es una bendición, sino en realidad una maldición. No hay mayor maldición que la prosperidad de una persona que no conoce a Dios, porque esa prosperidad hará que sigan viviendo sin conocer a Dios. Por lo tanto, la prosperidad sin Dios es la mayor maldición, y la gente piensa que los tiempos de sufrimiento y frustración son una maldición. Pero esto también es una ilusión. Si conocemos a Dios a través de este sufrimiento, si alguien que no conocía a Dios conoce a Dios a través de esta frustración, entonces esto no es una maldición, sino una bendición clara. No hay mayor bendición que una persona que no conoce a Dios llegue a conocer a Dios. En el versículo 12 del pasaje de hoy, el salmista confiesa de esta manera. Leamos juntos el versículo 12. Por tanto, a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. El salmista ha llegado a alabar a Dios. Se ha convertido en una vida que agradece a Dios para siempre. No hay mayor bendición que una vida que alaba a Dios, una vida que agradece a Dios para siempre. Aquí hay una palabra importante, es la palabra para siempre. Ya hemos visto esta palabra para siempre una vez en el pasaje de hoy. ¿Lo recuerdan? Precisamente en el versículo 6, cuando el salmista en su juventud estaba atrapado en una ilusión, el salmista se aseguró de que nunca sería sacudido con su propia fuerza. Hay un para siempre equivocado allí. Pero después de experimentar un gran fracaso en la vida, esa confesión ha cambiado por completo. Ahora no usa la palabra para siempre en ese lugar vacío. Ha llegado a no usar la palabra para siempre en ese lugar donde no se puede usar la palabra para siempre. Está usando la palabra para siempre en un lugar completamente diferente. Precisamente aquí, ahora el salmista está declarando que vivirá una vida agradeciendo a Dios para siempre. Una vida que solía hacer promesas vacías de que nunca seré sacudido. En otras palabras, una vida que vivía en una ilusión, se ha convertido en una vida de agradecimiento para siempre, y por lo tanto, se ha convertido en una vida verdadera. La ilusión se ha transformado en verdad. No hay mayor bendición que esta. Entonces, ¿es el sufrimiento una bendición o una maldición? ¿Es esa profunda frustración y fracaso un veneno o una maldición? Amados hermanos, no debemos equivocarnos en absoluto. No es una bendición tener prosperidad sin Dios. Un sufrimiento que nos lleva a conocer a Dios, más bien, esta es una bendición. Una prosperidad sin gratitud no es una bendición. Un sufrimiento que nos hace recuperar la gratitud hacia Dios es más bien una bendición. Una prosperidad que habla de un para siempre equivocado, eso no es una bendición. Una frustración que declara un para siempre verdadero, es más bien una bendición para nosotros. Pero aquí hay otra ilusión en la que solemos caer. Cuando Dios ha resuelto nuestros problemas, cuando Dios nos ha rescatado del lugar del sufrimiento, llegamos a agradecer y alabar a Dios. Pero aquí a menudo pensamos de esta manera. A menudo pensamos que la gratitud y la alabanza a Dios es el final.
Si la historia del salmista en el pasaje de hoy se hiciera una película o un drama, pensamos que este drama terminaría con un final feliz alabando a Dios en la escena final, después de superar el sufrimiento y la prueba. No. No es así. Esta es precisamente la última ilusión del pasaje de hoy. La alabanza nunca es el final de un evento, o el final final de un evento. La alabanza es solo el comienzo de una vida. A partir de ahora, la vida de alabanza ha comenzado para el salmista. No es el final, sino el comienzo. Hasta ahora, era anormal, porque no estaba glorificando a Dios y no estaba alabando a Dios. Entonces, Dios le dio pruebas al bloquear su prosperidad. Ahora ha regresado y está alabando a Dios. Ahora ha vuelto a la normalidad. No significa que se haya completado, sino que ahora ha vuelto a la normalidad. Entonces, debemos vivir una vida normal. No es el final, sino que debemos comenzar una vida normal ahora. Ahora, debemos vivir alabando y agradeciendo. Salir del sufrimiento no es simplemente nuestro destino final. Ese punto de ser salvado, el punto de partida de esa vida de alabanza, por lo tanto, es solo un punto de partida. Y esa vida debe avanzar hacia la eternidad. Debemos vivir una vida agradeciendo y alabando a Dios para siempre. Porque ahora es cuando ha comenzado. Amados santos, ¿en qué ilusión estamos atrapados? En nuestra juventud, cuando éramos prósperos, malinterpretamos que esta prosperidad duraría para siempre, y también malinterpretamos que esta prosperidad la logramos por nuestra propia fuerza. Dios le dio pruebas y sufrimiento para que pudiera salir de esa ilusión, y le hizo darse cuenta de quién es Dios y conocer a Dios profundamente. Podemos malinterpretar que la prosperidad es una bendición. Pero la prosperidad sin Dios, la prosperidad sin conocer a Dios, no es una bendición, sino más bien una maldición. La verdadera bendición es conocer a Dios a través de la prueba y la dificultad, y vivir una vida alabando a ese Dios para siempre. Así que esta vida de alabanza no es nuestro final. Esta vida de alabanza es ahora el comienzo. Ahora es el contenido de nuestras vidas que llenaremos caminando con Dios. Si hemos sido rescatados de la dificultad y hemos experimentado la salvación del sufrimiento, si hemos experimentado la asombrosa ayuda de Dios, entonces, ahora es el comienzo. No es el final. Comencemos ahora una vida alabando a Dios y adorando a Dios. Una vida disfrutando de esa alegría eterna. Amados hermanos, ahora, dirijamos nuestro para siempre hacia donde realmente debería estar, alejándonos de esa ilusión de hacer promesas vacías, de que mi prosperidad nunca será sacudida, y vivamos una vida verdadera agradeciendo a Dios para siempre, una vida verdadera alabando a Dios para siempre. Les bendigo en el nombre del Señor, para que se conviertan en una vida verdadera. Pensemos en la palabra que nos ha sido dada y oremos juntos. Reflexionemos sobre lo que hemos malinterpretado y lo que hemos estado viviendo malinterpretando. Que seamos liberados de la ilusión de pensar que lo que no es eterno, lo que es solo una sombra, durará para siempre, y que nos convirtamos en vidas verdaderas que alaben a Dios para siempre, que ofrezcan gratitud a Dios para siempre. Oremos juntos mientras avanzamos. Amado Dios, gracias. Que nos demos cuenta de que las cosas que hemos estado viviendo con la ilusión de que durarían para siempre, no son eternas, y que nos convirtamos en personas que solo tú eres eterno y que viven alabando a ese Dios para siempre. Que entreguemos todo lo que hemos estado viviendo malinterpretando, debido a prejuicios o codicia a la luz de tu palabra, y que abracemos ese valor eterno que te agrada. Que no vivamos la locura de tratar de aferrarnos a las cosas que pasan, sino que vivamos recuperando una pasión santa para no perder las cosas eternas. Gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.